Muy buenas tardes a todos los colegas presentes. En el día de hoy, continuando con las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría, tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Carolina Parada Cabal, quien es residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. La doctora Parada en el día de hoy nos va a hablar de síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Muchas gracias, doctora Parada, y bienvenida. Muchas gracias a usted, doctor. Entonces, pues como el doctor ya me presentó, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, entonces, es de síndrome de choque tóxico. Entonces, primero vamos a comenzar por la definición de vamos a entenderla como una enfermedad aguda que va a ser mediada por toxinas. Precisamente, pues las toxinas de las que hablamos en este caso van a ser superantígenos que van a estar siendo liberados por Staphylococcus aureus o por Streptococcus del grupo A o Streptococcus pyogenes. Digamos que el cuadro con el que se va a presentar entonces esta patología de forma general va a ser con presencia de fiebre, con presencia de hipotensión, desarrollo secundario de disfunción multiorgánica y erupción cutánea con descamación. Importante entonces saber un poco sobre la historia de cómo se describió pues inicialmente este síndrome. Vamos a tener que en 1927 comenzaron a describir un síndrome que se asociaba con mialgias, con fiebre, con odinofagia, con edema, erupción escarlatiniforme y descamación, que además pues estaba asociando con la identificación de una infección por Staphylococcus aureus. Ya en 1978, Todd y colaboradores lo que hicieron fue básicamente atribuirle el término de síndrome de choque tóxico estafilocóxico a la descripción constante que se estaban generando pues, de estos pacientes, como los que ya habíamos descrito previamente. En 1980, entonces ya Stevens identificó mujeres jóvenes que menstruaban, que usaban tampones y que estaban presentando con mayor frecuencia este síndrome de choque tóxico que se había descrito previamente, pues asociado a Staphylococcus aureus, y las describió entonces como un grupo de alto riesgo para el desarrollo de esta. Y ya en 1987 se describieron dos pacientes que posteriormente pues ya aumentaron pues el número, en el que se presentaba un síndrome muy similar a este síndrome de choque tóxico estafilocóxico, pero que ya se iba a generar con identificación de Streptococcus pyogenes. En cuanto a la epidemiología, entonces en cuanto a su epidemiología en general, vamos a tener que la incidencia anual va a ser de 1.5 a 11 casos por cada 100.000 personas, con una mayor frecuencia en los grupos de extremos de edad, principalmente mayores de 45 años, alguna bibliografía lo describe por encima de los 63 años, y los menores de 5 años, y alguna bibliografía pues lo describe más frecuente por debajo de los 2 años, especialmente para el grupo generado por Streptococcus pyogenes. En los niños vamos a tener entonces una presentación de 0.4 casos por cada 100.000 niños, siendo mayor en los menores de 16 años, con 0.56 casos descritos por cada 100.000 de estos. Hay algo muy importante y es que la etiología, si bien la más común va a ser por Staphylococcus aureus, la menos común pero más severa en su presentación va a ser la generada por Streptococcus pyogenes. Entonces digamos que es para no menospreciar la presentación de ninguno de estos dos. Entonces por parte de la generada por Staphylococcus aureus vamos a tener que en Estados Unidos se describe de un caso por cada 192.000 personas o hasta por cada 156.000 personas en el año. La que se genera la que se asocia con la menstruación, como ahorita lo vamos a ver, va a darse en un 5% de los casos y la no menstrual de un 5 a un 22% de los casos, y la mortalidad asociada en niños con este síndrome de choque tóxico estafilocóxico va a estar dada en 3 a un 5%. La menos común, pero más severa, como ya lo veíamos, por Streptococcus pyogenes, va a ser descrita en Estados Unidos con una incidencia anual de 1 por cada 300.000 a cada 1.000.000 de personas, que no va a tener distinción de género para su presentación, y la mortalidad que se asocia en niños va a ser entre un 5 y un 10%. En cuanto a la etiología, entonces, como ya desde el principio lo hemos venido describiendo, va a estar dada por Staphylococcus aureus y por Streptococcus pyogenes. Ambos van a ser cocos gram positivos. Digamos que algunas de las diferencias en cuanto a su apariencia, por decirlo así, o su identificación, va a ser dada por la forma de agruparse de estos cocos gram positivos. En Staphylococcus aureus va a ser una agrupación más en forma de racimos de uvas, y respecto a su crecimiento en el cultivo, pues es el que le va a estar dando su nombre, va a crecer de un color dorado, por eso pues mismo se va a llamar Staphylococcus aureus, y Streptococcus pyogenes va a estarse dando en una asociación más en forma de cadena, por ende va a ser más flexible, y su nombre está dado pues también por ser una bacteria que determinan aquí como productora de pus.
En cuanto a Staphylococcus aureus, entonces algunas generalidades aquí, como lo mencionaba, van a ser cocos gram positivos que van a estar agrupados en racimos, va a ser una bacteria que va a ser beta hemolítica y catalasa y coagulasa positiva. Esta va a ser parte de la flora normal del ser humano, principalmente va a encontrarse entonces aquí en piel, en zona nasofaringea, que es de las más importantes, en pliegues inguinales y en axilas. Esta imagen pues es muy interesante, nos está describiendo en realidad como todos los factores de virulencia que vamos a tener, todos los factores de patogenicidad que vamos a tener para esta bacteria, pero los más asociados y los más importantes dentro del síndrome que vamos a describir ahora, como ya lo vamos a ver, van a ser tanto las enterotoxinas como la toxina 1 asociada con el síndrome de choque tóxico, que es la que nos va a dar pues, la fisiopatología que posteriormente ya vamos a revisar. Entonces aquí tengo escritas pues todas los componentes y las toxinas que pueden darse pues con Staphylococcus aureus, sabiendo que los componentes estructurales lo que principalmente van a generarle a esta bacteria es la inhibición de la quimiotaxis y de la fagocitosis, la adherencia tanto a los tejidos del ser humano como a los cuerpos extraños, formando biopelículas. Y básicamente entonces, como lo mencionaba, lo que va a hacer es como detener toda la activación del sistema de complemento, toda la fagocitosis y la quimiotaxis, digamos, generando una mayor protección pues de la bacteria al sistema inmune generado pues por el paciente. Y en cuanto a la producción de toxinas, que es en lo que nos vamos a centrar dentro de esta revisión, hay dos muy importantes, como ya previamente lo decíamos, que son las enterotoxinas y la toxina 1 asociada al síndrome de choque tóxico, que van a ser las que van a actuar para esta bacteria como superantígenos, es decir, que van a estimular la proliferación de los linfocitos T y la liberación de citoquinas, sabiendo que las enterotoxinas van a ser las que nos van a generar una liberación de mediadores inflamatorios por los mastocitos, que va a aumentar el peristaltismo intestinal, con pérdida de líquidos e induciendo náuseas y emesis, lo que nos va a explicar su asociación también con las intoxicaciones alimentarias, siendo pues uno de los patógenos más frecuentes, tema pues que ya veremos en posteriores revisiones, y la toxina 1 asociada al síndrome de choque tóxico, que también va a estar actuando, como lo mencionaba, como superantígeno, generando pues la misma cascada que ya previamente mencionaba, y condicionándonos ya fuga o destrucción de las células endoteliales, llevando pues posteriormente al cuadro que vamos a ver. Es muy importante la presentación que se puede dar de infecciones en diversos tejidos por Staphylococcus aureus, ya que este va a ser clave dentro de la historia clínica y el examen físico del paciente, que nos puede hacer sospechar que el paciente esté cursando con un síndrome de choque tóxico inicialmente sin tener pues una identificación de este germen. Entonces, en cuanto a las infecciones cutáneas que podemos tener, está la presencia de foliculitis, de forunculosis, impétigo e infecciones de heridas en los pacientes. Otras infecciones que pueden generarse pues por esta bacteria van a ser pues bacteremia, endocarditis, neumonía, empiema complicando pues un cuadro de neumonía, y unas muy importantes que van a ser la osteomielitis y la artritis séptica. Además, vamos a tener las mediadas por toxinas, donde tenemos pues el síndrome del que al que nos estamos pues refiriendo el día de hoy, que sería el síndrome de choque tóxico, y adicional, como ya lo mencionaba previamente, la intoxicación alimentaria y el síndrome de piel escaldada. En cuanto a Streptococcus pyogenes, entonces también van a ser cocos gram positivos distribuidos pues en cadenas, como ya lo había mencionado previamente. Va a ser beta hemolítico, va a ser catalasa negativo, a diferencia de Staphylococcus aureus. Aquí nos está mostrando como también pues todos los factores de patogenicidad que vamos a tener para esta bacteria, siendo los más importantes dentro del síndrome de choque tóxico, como ya lo vamos a ver en la fisiopatología, la proteína M y las exotoxinas pirógenas estreptocóxicas. Aquí entonces nuevamente tenemos los factores que ya mencionábamos, pues que van a ser parte de Streptococcus pyogenes, siendo muy importante aquí nuevamente el componente estructural, que el componente estructural lo que va a conferirle a esta bacteria, pues es primero, esta cápsula de esta bacteria va a ser poco inmunogénica, va a interferir, sin embargo, pues en la fagocitosis que se pueda generar pues hacia esta bacteria, van a interferir dentro del desarrollo pues de la inmunidad que pueda darse hacia esta bacteria, generando pues digamos un poco más de protección respecto pues al sistema inmune, como ya lo mencionábamos también en Staphylococcus aureus. Y en cuanto a las toxinas, pues todas van a ser muy importantes, pero la que más nos vamos a referir aquí, y es la que va a actuar como superantígeno, van a ser las exotoxinas pirógenas estreptocóxicas, que pueden ser A, B, C o F.
Entonces, pues estas básicamente lo que van a cumplir es la acción que ya previamente estábamos mencionando, y además la proteína M, que ya mencioné, pues que iba a ser muy importante dentro de esta fisiopatología, como ya pues lo vamos a ver posteriormente. En cuanto al cuadro clínico o las enfermedades que pueden generarse posterior pues, o secundarias a una infección por Streptococcus pyogenes, todas van a ser muy importantes, tanto la faringitis, escarlatina, erisipela, celulitis, pues como infecciones cutáneas, además neumonía, fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, osteomielitis y artritis séptica nuevamente pues jugando un papel importante aquí, bacteremia, el síndrome de choque tóxico al que nos estamos refiriendo, pero hay una muy importante y que es la que nos va a dar una pauta también para pensar que haya un síndrome de choque tóxico por Streptococcus pyogenes con mayor confianza, pues por decirlo así, que va a ser la fascitis necrosante. Esta fascitis necrosante, digamos que lo que nos va, que es la que vemos en la imagen de abajo, es la que nos va a dar, nos va a dar aproximadamente un 50% de casos del síndrome de choque tóxico generado pues por Streptococcus pyogenes. Entonces, una forma de sospecharla, pues además dentro del contexto del paciente, es primero que se va a relacionar en la mayoría de oportunidades a un trauma previo que haya tenido el paciente, bien sean traumas penetrantes o traumas pues contundentes. En esta zona se va a generar entonces un dolor que va a ser severo, va a ser intenso, con una sensibilidad que va a ser desproporcionada a la estimulación, digamos, pues que se esté generando en el paciente, con presencia de edema tenso que desarrolla posteriormente ampollas y con anestesia cutánea importante y toxicidad sistémica. Entonces, muy importante, como ya les mencionaba, saber que esta nos va a dar en un 50% de los casos que se desarrolle fascitis necrosante, va a darse secundariamente un síndrome de choque tóxico. En cuanto a su fisiopatología, entonces vamos a tener algo muy general, que va a hacer que estos patógenos pues, gram positivos que hemos mencionado van a ser capaces de producir exotoxinas como superantígenos, que lo que van a hacer es interactuar con las células presentadoras de antígeno y con las células T, y van a inducir la activación desproporcionada de estas células T y la producción de citoquinas de forma masiva, creando pues una tormenta de citoquinas que nos va a dar la sintomatología de la que hemos estado hablando. Entonces, como lo decía, las toxinas o los superantígenos que más van a ser importantes en estos dos gérmenes va a ser por parte de Staphylococcus aureus la toxina 1 asociada al síndrome de choque tóxico y las enterotoxinas B o C, y por parte de Streptococcus pyogenes exotoxinas pirógenas A o B. Entonces, estos superantígenos lo que van a hacer es unirse al receptor de las células T. Esto también pues va a dar la activación uniéndose con la MHC de clase 2. Esto lo que nos va a generar es posteriormente un rápido aumento y expresión de citoquinas por parte de las células T, incluido aquí pues el interferón gamma, y células presentadoras de antígeno como monocitos. Esto lo que nos va a generar es una expansión de la respuesta inflamatoria, llevando a mayor activación de células T, que va a contribuir pues a ese reclutamiento de más células T y de células B en el sitio de la infección. Además de esto, entonces va a haber una expansión clonal de las células T, va a haber activación de las células presentadoras de antígenos que va a perpetuarse pues en estos pacientes mientras que no haya un tratamiento pues estipulado para esto, y va a amplificar aún más la liberación de los mediadores proinflamatorios. ¿Esto a qué nos va a llevar? Entonces, como lo mencionábamos, ese superantígeno va a estarnos activando pues todas las células T y toda esta cascada de la que habíamos venido hablando hasta este momento. Esa estimulación va a llegar entonces al factor nuclear del factor de transcripción kappa beta, que lo que va a hacer es pues entrar, digamos, en el núcleo y activar la respuesta de genes que va a desarrollarnos todas estas respuestas que vamos a ver pues ahorita, que nos va a desarrollar los síntomas que están descritos acá. Entonces tenemos como primera instancia la liberación de los mediadores proinflamatorios como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, que nos va a llevar a toda esa sintomatología o toda esa respuesta sistémica en el paciente, y llevándonos pues secundario a esto a una alteración en el estado mental posible pues en el paciente. Lo otro va a ser la activación de la sintasa inducible de óxido nítrico, que ya sabemos pues que la acción del óxido nítrico va a ser la vasodilatación. Entonces, al aumentar la producción de este, vamos a tener vasodilatación y secundario a esto hipotensión. Además de eso, también se va a activar pues toda la línea de la ciclooxigenasa 2, generando producción de prostaglandinas y de tromboxanos que van a perpetuarnos aún más pues esa hipotensión, el daño tisular y disminuyendo de forma secundaria pues el gasto cardíaco del paciente.
Otro va a ser la activación del factor tisular, que va a disminuirnos la fibrinolisis, va a activarnos o aumentarnos pues todo el proceso de coagulación que se vaya a dar en el paciente, llevándonos a posibles generaciones pues de trombosis microvascular. Y además de esto también se va a dar la activación y adhesión de los neutrófilos, que lo que nos va a estar es aumentando la permeabilidad capilar y generando pues previo a esto un daño endotelial en los vasos pues, de este paciente. Adicional a esto, por parte de Streptococcus pyogenes, como ya mencionaba, también va a ser muy importante en la fisiopatología la proteína M. Entonces, muchas veces, como ya vimos, pues las infecciones que se pueden generar o los tipos de infecciones que se pueden generar en estos pacientes, no vamos a poder identificar muy bien un foco de entrada para esta bacteria, pero entonces lo que va a hacer esta proteína M va a ser unirse a las integrinas de superficie de los polimorfonucleares, como vemos acá en la imagen, en donde va a generar una activación de esos polimorfonucleares que se van a adherir al endotelio, se van a degranular, van a generar pues un estallido respiratorio y un daño endotelial que lo que nos va a perpetuar es esa fuga vascular de la que ya estábamos hablando e hipercoagulabilidad pues secundaria a todo este proceso. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, va a ser muy importante tener en cuenta que todo va a iniciar por la clínica. Entonces, por la clínica y por la historia que tenga el paciente y la anamnesis que logremos hacer. Entonces, es importante diferenciar que los pacientes que presentan un síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus van a ser pacientes más jóvenes, pacientes que generalmente van a poder presentar síntomas gastrointestinales, pues precisamente porque ya también vimos que las enterotoxinas van a estar asociadas pues al desarrollo de este síndrome. También van a poder presentar síntomas similares a la influenza como cefalea, dolor y odinofagia, confusión y somnolencia probablemente pues asociado en estos pacientes. Aquí lo más notorio van a ser los síntomas que se generen por la toxina, más que los síntomas que van a estarse generando, digamos, por la infección primaria o el sitio primario de infección pues, del paciente. Y los hemocultivos vamos a poderlos tener positivos en los pacientes que tienen un cuadro asociado pues, a la menstruación en menos del 5% y los no menstruales en un 50%. Mientras el síndrome de choque tóxico en Streptococcus pyogenes o generado por Streptococcus pyogenes, va a dar entonces síntomas infecciosos que los invasivos locales van a ser los más comunes pues, para la presentación de principalmente los de origen cutáneo. Hasta el 45%, como ya lo decíamos, no van a mostrarnos un foco primario pues, de infección que sea fácilmente identificable. Las infecciones invasivas van a asociarse en un 10 a un 30% con este síndrome de choque tóxico en presencia de esta bacteria. Y como ya lo decíamos previamente, los pacientes con fascitis necrosante van a hacernos en un 50%, pues en síndrome de choque tóxico pues secundario a todo este proceso inflamatorio infeccioso. Hasta un 45% de los pacientes que desarrollan síndrome de choque tóxico por Streptococcus pyogenes van a progresar a SDRA y los hemocultivos van a ser positivos más frecuentemente en esta infección, describiéndolo hasta mayor del 60 o un 90%. Esto es de lo que les he venido hablando entonces hasta este momento sobre los grupos en síndrome de choque tóxico asociado a Staphylococcus aureus, en donde tenemos un grupo menstrual y un grupo no menstrual. Entonces, el grupo que se refiere a menstrual va a ser la paciente que se presenta con síndrome de choque tóxico dentro de los 2 días posteriores a pues, presentar su periodo menstrual y se va a asociar con mayor frecuencia al uso de tampones. ¿Esto cómo lo han explicado? Se explica por el hecho de que la vagina normalmente va a ser un medio anaeróbico, pero que en el momento en que se introduce pues la mujer el tampón va a estar introduciendo oxígeno y pues más de forma, cuando se presenta pues por un tiempo más largo, pues el hecho de que ella tenga introducido pues el tampón va a generar un medio que va a ser más propicio para la producción de la toxina 1 asociada al síndrome de choque tóxico. Principalmente entonces va a estar asociado con los tampones que tengan mayor absorción y mayor tiempo seguido pues de este uso y la letalidad en este grupo va a ser menor del 2%. Y en los pacientes del grupo no menstrual van a representar entonces el 50% de los casos. Aquí ya básicamente vamos a englobar a todas las patologías adicionales que ahorita veíamos secundarias a Staphylococcus aureus, como por ejemplo las infecciones de heridas quirúrgicas que van a ser de las más importantes aquí, posparto pues en las mujeres que ya se encuentran en este momento, pacientes con mastitis, que tengan sinusitis, muy importante aquí nuevamente los pacientes con osteomielitis y artritis séptica son de los que más, digamos, también tasas de presentación de síndrome de choque tóxico asociado presentan, y pues las infecciones respiratorias, dándonos una letalidad de aproximadamente un 5% en estos pacientes.
Importante entonces aquí, como ya vamos a ver que entra de los criterios también diagnósticos para estas dos patologías, vamos a tener que puede presentarse en el hemograma del paciente leucocitosis, sin embargo puede presentarse también con leucopenia. Es más frecuente entonces que esta leucocitosis se presente en enfermedad pues grave con predominio siempre de neutrófilos, aquí lo describen como mayor del 90%, y pues también como lo mencionaba puede no estar presente esa leucocitosis. Cuando hay coagulación intravascular diseminada, podemos encontrar anemia, podemos encontrar trombocitopenia y tiempos de coagulación prolongados. En cuanto a la alteración de la función renal, pues aquí lo mencionan para medirlo por medio pues, de la medición de creatinina y de BUN, teniendo muy en cuenta los cambios en la tasa de filtración glomerular que puedan tener estos pacientes y las elevaciones en la creatinina sérica, aquí lo describen por encima de 2 veces pues, la previa que tenga el paciente o 2 veces pues, por encima de los valores de normalidad para el paciente. Compromiso muscular, dentro de este puede presentarse tanto con un dolor agudo, un dolor severo, o con la elevación pues también de CPK, pues precisamente secundaria a la rhabdomiolisis que se puede dar en el paciente. Anormalidades electrolíticas secundarias pues ya al cuadro de choque tóxico que se está generando, como hiponatremia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoalbuminemia. Y en hemocultivos, como ya lo mencionábamos previamente, digamos que esos porcentajes son un poco cambiantes en la bibliografía que revisemos, pero mencionan que pueden ser positivos en 60 a 90% de los pacientes con choque tóxico asociado a Streptococcus pyogenes y positivos en menos del 5% en los pacientes que se asocian con infección por Staphylococcus aureus. Entonces, esto es lo que les mencionaba respecto al aislamiento microbiológico. Esto es en caso, lo puse aquí en caso de Staphylococcus aureus, ya que como vimos es el que menos nos va a dar una positividad en los cultivos. Sin embargo, lo que quería mostrar aquí es que va a ser muy cambiante ese porcentaje o esa probabilidad de aislamiento del germen que podamos tener pues en estos pacientes, dependiendo de la zona de toma de la muestra y de la infección con la que esté cursando el paciente en ese momento. Como decía, entonces es muy importante tanto las infecciones asociadas pues a catéter como las infecciones asociadas a artritis séptica y a osteomielitis, y como podemos ver entonces en este gráfico, más del 90% de pacientes que tengan infecciones como osteomielitis, como artritis séptica o como bacteremia, pues asociada bien sea a catéter o bien sea pues ya identificado por alguna otra enfermedad como por ejemplo pues endocarditis, va a ser ya mayor de un 90% de los pacientes que vamos a poder tener con un aislamiento cuando se obtiene una muestra pues adecuada en el paciente y principalmente con estas infecciones que estamos mencionando. También importante entonces, y quería recalcar en la parte de las cosas pues sugestivas que podemos tener en la historia clínica de un paciente cuando se da un síndrome de choque tóxico asociado a Streptococcus pyogenes. Entonces, lo primero es que un paciente haya tenido un traumatismo reciente, que haya tenido una intervención quirúrgica reciente o alguna lesión cutánea, que hayan síntomas parecidos a la influenza prodrómicos, como ya lo habíamos mencionado previamente, que hayan síntomas digestivos, ya mencionamos pues previamente el motivo de este, que haya también dolor severo, que sea desproporcionado en ausencia de una puerta de entrada evidente, que es lo que nos hace pensar pues en el contexto del paciente en la presentación de fascitis necrosante, que es como la que estamos viendo en el lado derecho pues de la imagen. Otra cosa muy importante es la descamación palmar y plantar que puede generarse, como la imagen de la izquierda, y que se menciona que esta puede comenzarse a presentar después de 1 a 2 semanas pues de la presentación inicial del paciente con los síntomas pues cutáneos principalmente. Y lo otro ya pues es la presencia de una insuficiencia multiorgánica, como ahorita ya lo vamos a ver descrito dentro de los criterios diagnósticos. Entonces vamos a tener criterios descritos para cada uno de estos gérmenes, entendiendo entonces con Staphylococcus aureus un síndrome de choque tóxico asociado a este, probable cuando presentan más de 4 de estos criterios clínicos y de laboratorio, y confirmado con 5 criterios o más de clínicos y laboratorios también. Entonces aquí toma mucha importancia la presencia de fiebre, aquí la describen por encima de 38.9 grados, con erupción con eritrodermia macular difusa, descamación, como lo mencionaba ahora, entre 1 a 2 semanas después del inicio del exantema, la presencia de hipotensión, que en pediatría la describiríamos menor del percentil 5 para la edad, principalmente en los menores de 16 años, y la afección orgánica que esté comprometiendo los 3 o más sistemas pues, en este paciente. Entonces, los compromisos que podrían tener pues, sería el gastrointestinal con el desarrollo de mesis o de diarrea, muscular con la presencia de elevación de CPK o dolor, pues mialgias que sean graves, que sean severas,
afección de membranas mucosas, el compromiso renal, como ya previamente lo había descrito, también la afectación hepática con elevación bien sea de bilirrubinas o de transaminasas por encima de 2 veces el límite superior de lo normal, hematológico con una trombocitopenia principalmente por debajo de 100.000, y neurológico con alteraciones del estado de conciencia asociados y que se identifique en sangre o en líquido cefalorraquídeo los hemocultivos, los cultivos que puedan ser positivos para Staphylococcus aureus. En cuanto a Streptococcus pyogenes, vamos a tener un caso probable cuando se cumplen todos los criterios clínicos para este paciente y en ausencia de otra etiología que pueda describirnos, que pues pueda explicarnos esta enfermedad y que se tenga aislamiento de Streptococcus del grupo A en un sitio no estéril, mientras que el confirmado va a cumplir entonces también todos los criterios clínicos con aislamiento de Streptococcus pyogenes de un sitio estéril, bien sea sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o líquido pleural o pericárdico. Entonces aquí vamos a tener en cuenta dentro de los procesos pues, clínicos que puedan presentar la presencia de hipotensión, como ya previamente lo describimos, y la afección multiorgánica, aquí tomando en cuenta 2 sistemas o más comprometidos de los que ya previamente habíamos mencionado, e incluyendo la presencia de SDRA y la presencia de necrosis de tejidos blandos como gangrena, miositis o fascitis necrosante. Y en cuanto al laboratorio, pues ya como lo mencionábamos previamente, dependiendo del sitio donde se aísle, pues el aislamiento de Streptococcus pyogenes en los cultivos. En cuanto a su tratamiento, entonces vamos a tener, y este es un artículo pues muy bonito que encontraba, donde mencionaban las 7 R's más importantes dentro del tratamiento pues, o el abordaje de estos pacientes con síndrome de choque tóxico, donde la primera que definían era el reconocimiento, teniendo muy en cuenta que debía ser un reconocimiento temprano, y algo muy importante, y es que no nos sesgáramos totalmente por el cumplimiento o no de los criterios para el síndrome de choque tóxico asociado con alguno de estos 2 gérmenes, sino que la alta sospecha y pues principalmente también la identificación del germen en muchos casos en que no se cumplan los criterios, nos va a poder dar también el diagnóstico pues para el paciente. Lo segundo es la resucitación, en donde lo que nos aconsejan, pues, o lo que nos refieren, es hacer un soporte de fluidos de forma agresiva, tal cual como lo digan pues, las guías de la campaña pues, sobreviviendo a la sepsis, pues precisamente de este año que vamos a tener, y soporte respiratorio e inotrópico dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. El número 3 va a ser entonces la eliminación de la fuente de infección, en donde se reitera y se recalca que va a ser muy importante esa eliminación de la fuente identificada de infección, como lo va a ser el desbridamiento quirúrgico de heridas, drenajes de abscesos y retiro pues, de tampones en las pacientes en las que se esté asociando pues, este síndrome de choque tóxico a este uso. En el número 4 va a ser la elección racional de antibióticos, donde vamos a tener la elección adecuada de antibióticos empíricos, considerando la necesidad pues, de la cobertura de Staphylococcus aureus meticilino resistente. El número 5 iba a ser el rol, describir el papel adyuvante que van a tener la clindamicina y la inmunoglobulina, como ahorita vamos a verlo dentro del manejo, y por ende, pues sí se recomienda al menos la clindamicina como uso de rutina dentro de este síndrome, y pues en algunos casos también el uso de la inmunoglobulina. En el número 6 vamos a tener revisar el progreso, pues revisar cómo ha sido la evolución del paciente con el manejo que se le esté generando, buscar de forma pertinente pues la intervención quirúrgica que requiera el paciente para contribuir a la mejoría de su cuadro clínico. Y lo último va a ser, y que lo describen aquí, va a ser reducir el riesgo de los casos secundarios en contactos cercanos, en donde lo más importante o a lo que más apuntan ellos es a disminuir los casos de síndrome de choque tóxico asociado con Streptococcus pyogenes, que dice que se aumenta casi que en un 150% veces pues, en la población en la que tiene contacto con personas que hayan desarrollado pues, ya este síndrome del que estamos hablando el día de hoy, y principalmente pues, en pacientes que sean contactos y que sean inmunosuprimidos. Entonces, en cuanto a la resucitación, esto hace parte pues, de la campaña sobreviviendo a la sepsis del 2020, en donde tenemos un paciente en el que presenta hipotensión o signos de bajo gasto, en el que vamos a darle entonces el soporte hídrico inicialmente. Cada bolo que se le va a poder dar a ese paciente va a estar entre 10 y 20 cc por kilo durante la primera hora, pues, terminando, pues, digamos que en total hasta 40 cc por kilo en esa primera hora. Cuando se da una refractariedad de este manejo, pues claramente todo va a estar en función del contexto del paciente, pero se podría entonces escalonar
al uso de vasopresores, siendo los de manejo inicial la epinefrina o la norepinefrina, y en los pacientes en los que ya no se logre pues una mejoría o una estabilización con estos, se puede añadir vasopresina en estos pacientes con choque, pues que presentan ya alta dosis de catecolaminas como parte de su manejo. Y el soporte ventilatorio, que aquí hacen, pues lo recalcan en los pacientes en que lo requieran, por ejemplo, los pacientes que estén cursando con una neumonía complicada y que requieran el soporte ventilatorio, o los pacientes por Streptococcus pyogenes que desarrollen SDRA secundario pues, a este proceso. El manejo antibiótico empírico, entonces digamos que en un paciente que nosotros recibimos que tiene algún hallazgo en el examen físico o algún hallazgo pues clínico que nosotros tengamos o dentro de su historia que nos pueda hacer pensar que se esté tratando de un choque tóxico en ese paciente, lo ideal es inicialmente presentarle pues con clindamicina y con vancomicina a las dosis que tenemos aquí propuestas. Cuando ya tenemos un síndrome de choque tóxico confirmado, es decir, pues bien sea con los criterios o con la identificación del germen, se considera continuar con la clindamicina asociada al manejo dirigido que se tenga pues ya de identificación del patógeno como tal. Y en cuanto al tiempo total de tratamiento que se menciona es de al menos 14 días, pero esto va a depender mucho de la evolución que tenga el paciente y de los aislamientos que se vayan teniendo pues en este. La elección racional de tratamiento pues, antibiótico y del manejo adyuvante en los pacientes que presentan infección por Staphylococcus aureus va a ser entonces principalmente dividido de acuerdo al patrón de resistencia que pueda tener. Digamos que algo pues muy en general sobre Staphylococcus aureus meticilino sensible, cuando ya es identificado, lo ideal es entonces de primera línea iniciar con betalactámicos antiestafilocóxicos, principalmente aquí las cefalosporinas de primera generación. En Staphylococcus aureus meticilino resistente, el tratamiento que va a poder darse va a ser el uso de vancomicina o daptomicina o ceftarolina, y los inhibidores de síntesis de proteínas van a ser el tratamiento adyuvante al que nos referíamos pues desde un inicio, que si bien aquí se describen los que se unen a la subunidad ribosómica 30S y a la subunidad ribosómica 50S, los más estudiados y los que más se han evidenciado pues con mejores efectos van a ser la clindamicina y el linezolid, teniendo mayores estudios y mayor posibilidad de acceso pues también a este manejo con clindamicina, y se prefiere esta por encima del linezolid, primero pues por la parte de los costos y segundo por los efectos adversos que puedan tenerse. Sin embargo, pues esto va a ir de la mano es con la condición del paciente pues en la que se encuentre en ese momento. Entonces, este es un esquema como que podríamos proponer para un paciente que presente síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus. Entonces, cuando sea meticilino sensible, vamos a poder utilizar los medicamentos que previamente ya habíamos descrito en la dosis que tenemos acá. Oxacilina, si pues está disponible y se quiere pues colocar al paciente, puede darse en dosis de 150 a 200 miligramos por kilo día cada 24 horas. La cefazolina en dosis entre 100 y 150 miligramos kilo día cada 8 horas. Cuando nos encontramos frente a un patógeno Staphylococcus aureus meticilino resistente, el uso de vancomicina 60 miligramos kilo día cada 6 horas, pues dependiendo también del contexto del paciente, daptomicina 8 a 10 miligramos kilo día cada 24 horas y ceftarolina 15 miligramos por kilo dosis cada 8 horas en infusiones de 2 horas cada uno de ellos. Importante, y recalco mucho aquí, la adición de clindamicina al manejo de estos pacientes, que como ya lo habíamos visto previamente, se va a unir a la subunidad 50S y lo que va a hacer es inhibirnos esa producción de superantígeno, disminuyendo hasta en un 90% la producción de la toxina 1 asociada con el síndrome de choque tóxico. Aquí entonces básicamente es como un resumen de todas las líneas de antibiótico-terapia que podemos generar para estos pacientes de acuerdo al germen que se ha aislado, entendiendo que además pues que ya veníamos hablando de Staphylococcus aureus, en cuanto a la identificación de Streptococcus pyogenes o Streptococcus del grupo A, la primera línea va a ser el uso de penicilina, siempre añadiendo el uso de clindamicina, al igual que pues en segunda opción vamos a tener a los macrólidos o fluoroquinolonas que se van a poder adicionar con clindamicina también, con el efecto que ya previamente habíamos mencionado. Y el otro manejo adyuvante que nosotros vamos a poder tener es la inmunoglobulina, que lo que nos va a hacer es principalmente facilitar ese reconocimiento de los antígenos, activar el sistema inmunológico innato y contrarrestar la actividad del superantígeno. Importante entonces que la dosis óptima que se ha descrito en los estudios en los que se ha añadido pues este manejo como manejo adyuvante va a ser de 2 gramos por kilo, y lo que nos va a hacer en final pues va a ser disminuir la liberación de citoquinas o modularnos, por decirlo así, pues esa respuesta inmune que se está generando y disminuir esa tormenta de citoquinas que es la que nos está generando pues en realidad toda la sintomatología
y pues el daño también pues multiorgánico que se pueda estar generando. Esto es algo de lo que hablaban aquí. Hay alguna bibliografía que lo defiende, otra bibliografía que lo contradice. Sin embargo, aquí, como ya lo mencionaba previamente, en pacientes que tienen síndrome de shock tóxico con identificación de Streptococcus pyogenes, vamos a tener un aumento de casi 150 veces mayor de la posibilidad de que uno de esos contactos cercanos, principalmente inmunosuprimidos, desarrollen este mismo síndrome al tener contacto en los primeros 30 días pues, de la enfermedad, del caso índice, que sería pues, el niño que nosotros ya hayamos tratado. Hay dos regímenes que ellos mencionaban que el de mejor acceso pues, sería el uso de cefalexina 250 miligramos 4 veces en el día por 10 días, o el otro que incluiría el uso de penicilina y de rifampicina. Sin embargo, como lo menciono, pues esto es debatido en algunos casos y alguna bibliografía pues sí lo respalda. Bueno, entonces dentro de esta presentación pues queríamos traer un caso clínico que en este momento tenemos pues en la clínica, de un paciente que nos demuestra que no se requiere cumplir con todos los criterios al pie de la letra, pues cuando se presenta un choque tóxico asociado a infección por uno de estos dos gérmenes, y que a favor del paciente debemos iniciar, digamos, un manejo y un cubrimiento que esté encaminado a mejorar pues este cuadro clínico que estamos sospechando, más que poder cumplir con todos los criterios que nos esté dando pues la literatura, que como ya lo mencionaba previamente, pues la alta sospecha clínica es lo que más nos va a dar un índice pues diagnóstico mejor para estos pacientes. Entonces, en este caso mencionamos un paciente de 6 años que es remitido pues de la periferia a nuestra clínica, en donde venía con un cuadro clínico de 3 días sin antecedentes de traumas previos, en el que venía con, entonces, como lo mencionaba, con 3 días de dolor en el miembro inferior izquierdo, de una intensidad progresiva que yo lo había llevado a limitación para el apoyo. En la periferia la habían tomado para clínicos, en donde evidenciaban una ecografía de tejidos blandos con discretos cambios inflamatorios del tejido subcutáneo en la cara medial del tercio medio del muslo izquierdo, 5 lecciones, y que esos cambios se estaban extendiendo hacia planos profundos, hacia la cara medial del tercio distal del muslo, asimétrico con lo que se presentaba pues, en el lado contralateral, sin derrame articular. Además de eso, también mencionaban la presencia de líquido adyacente a la cortical ósea del fémur en la parte pues, posteromedial con irregularidad y con aparente interrupción de la cortical ósea en la región metafisiaria. Y adicional a eso, también habían tomado paraclínicos que mostraban un hemograma con leucocitos de 13.700 con un importante predominio de neutrófilos, estaban en 11.720. Aquí mostraron unas plaquetas que se encontraban en un rango de normalidad con 245.000 y una hemoglobina de 14.6, que era lo que nos describían de periferia. En cuanto a antecedentes, en realidad con este paciente no teníamos antecedentes relevantes. La única hospitalización previa que había tenido este paciente era que había presentado un trauma craneoencefálico que era leve y que había estado hospitalizado pues, en observación neurológica, pero sin ningún otro antecedente de importancia para él. En cuanto al examen físico, pues estos son los signos vitales que traía el paciente en el momento del ingreso. Y los hallazgos al examen físico positivos que tenían era primero un soplo mesosistólico que era grado 2, que se encontraba en el tercer a cuarto espacio intercostal de la línea medioclavicular, y muy importante en este paciente, el miembro inferior izquierdo con aumento de volumen en el tercio medial, como ya se había descrito previamente en su remisión, que no toleraba la extensión de la rodilla izquierda, no toleraba el apoyo y no tenía, pues, adicional a esto, algún hallazgo de un déficit neurovascular distal. Ese mismo día, entonces, el 6 de noviembre, que es el día que este niño ingresa, se toman nuevos paraclínicos intrainstitucionales que nos muestran ya una línea blanca que está en descenso, pero sigue predominando, pues, valga la redundancia, esa predominancia de neutrófilos. Y si bien las plaquetas en este paciente aquí se encuentran en rango de normalidad, vemos un descenso respecto a las previas que ya habíamos mostrado de la periferia. Los reactantes de fase aguda presentaban una elevación significativa, teníamos una proteína C reactiva de 189, un volumen de eritrodimentación de 41, y en el extendido de sangre periférica, neutrófilos vacuolados, lo que nos estaban indicando que había un proceso inflamatorio importante pues, generándose en este paciente. Este día es valorado por ortopedia. Entonces, ortopedia encuentra un paciente que no tiene leucocitosis dentro de sus paraclínicos, pero con un diferencial muy notable a favor de los neutrófilos, como lo veníamos mencionando, una elevación de reactantes de fase aguda, más impotencia funcional, que era lo que se evidenciaba al examen físico, como lo habíamos visto, por lo que da una alta probabilidad para artritis séptica de rodilla izquierda versus una osteomielitis de fémur distal.
Si tenemos en cuenta entonces los criterios de Kocher, que serían los importantes para la sospecha de artritis séptica, vamos a tener que este paciente tenía 3 criterios positivos, dándonos una probabilidad mayor del 93% de artritis séptica. Entonces, este paciente es llevado a procedimiento quirúrgico, donde se hace una punción articular de la rodilla izquierda, se hace capsulotomía y artrotomía de esta rodilla y curotaje óseo del fémur izquierdo del tercio distal, encontrando salida de pus del tejido óseo, además abundante presencia de líquido sinovial turbio, presencia de pus también pues en este líquido sinovial y pérdida de la filancia de este líquido. Este paciente en horas de la noche y hacia la madrugada comienza a presentar taquicardia, polipnea, oliguria, se mantiene con una diuresis menor de 0.5 cc por kilo hora y persistía con fiebre, por lo que se consideró que el paciente estaba cursando con un choque compensado, se dio la reanimación hídrica tal cual como fue descrita previamente dentro de la revisión de nuestro tema, fue refractario a este manejo, se inició goteo pues, de norepinefrina y se adicionó o se amplió el esquema a lo que habíamos mencionado previamente, se dejó el paciente con vancomicina, con clindamicina y con cefazolina, y por parte de infectología pediátrica adicional a este manejo se adicionó el uso pues, de inmunoglobulina como manejo adyuvante y se comenzó una búsqueda intencionada de inmunodeficiencia primaria versus secundaria, ya que como recordamos, pues primero, este cuadro del paciente fue un cuadro de rápida presentación y segundo, el paciente no tenía ningún antecedente, digamos, que nos indicara que el paciente había tenido un trauma previo, que sería de las cosas más frecuentes, o alguna lesión pues previa que nos indicara en realidad que había un foco de entrada, pues por decirlo así, importante para el desarrollo pues de la artritis séptica y de la osteomielitis. Ya para el día 7 de marzo, entonces tenemos un paciente que persiste con un descenso de la línea blanca, se tiende más pues hacia la leucopenia, como ya lo decía previamente, no siempre vamos a tener leucocitosis, siempre hubo o ha habido un predominio de las células pues, de neutrófilos y el paciente sigue tendiendo hacia la trombocitopenia. Recordemos que inicialmente estaban 245.000 las plaquetas antes de que llegara a nuestra institución, ya vamos en 140.000 a esta fecha, que es el día pues, siguiente a su ingreso. Posteriormente, ya hacia horas de la noche, persiste en disminución tanto pues, la línea blanca como la línea plaquetaria, ya estábamos con 129.000 plaquetas, y a este punto ya se comienza a identificar en el hemocultivo cocos gram positivos agrupados con crecimiento a las 20 horas, lo que nos dio un alto índice de sospecha de que se tratara de una identificación de Staphylococcus aureus, por lo que se consideró pues, un síndrome de choque tóxico en espera del reporte pues, de estos, del hemocultivo final que se tuviese. Para el día 8 persisten los mismos cambios que ya habíamos mencionado previamente. Hasta este punto, pues a pesar de que el paciente sí estuvo licúrico asociado a su síndrome, a su cuadro pues, de choque compensado, no se dio una alteración de la función renal posterior y persistía también la elevación de los reactantes de fase aguda. Aquí estaba pendiente entonces que se reportara las pruebas que se habían tomado para HTLV, las pruebas para VIH habían salido negativas y estaban pendientes los niveles de inmunoglobulinas, pues que hasta este punto todavía no los tenemos. Algo muy importante es que en este paciente, a pesar de ese, digamos, rápida progresión de su cuadro, se comenzó a ver en las plantas de los pies, pues la piel seca y un poco descamativa, que podría asociarse pues a una descamación como la que ya previamente habíamos mencionado. Entonces, digamos como para resumir lo que llevamos con este paciente hasta este momento, es un paciente que estaba con fiebre, que presentó una artritis séptica de rodilla izquierda y una osteomielitis de fémur distal izquierdo, lo que lo llevó posteriormente a un choque compensado que fue refractario. Además de esto se asoció con trombocitopenia, si bien no la tenemos por debajo de 100.000, estamos viendo que ha sido progresivo su descenso y en realidad pues ha sido rápido en la duración de su cuadro. Posteriormente ya, como lo mencionamos, comienza a haber una escasa descamación plantar a pesar de no estar situado dentro de los días que tiene propuesto pues, para su aparición. Y el día de hoy se dio identificación de Staphylococcus aureus meticilino resistente, patrón comunitario, en el hemocultivo, en el cultivo de secreción de la rodilla izquierda y en el cultivo pues, del curetaje óseo del fémur distal izquierdo. Entonces, lo que nos apoyó para dar ese diagnóstico de choque tóxico, a pesar de que, como estamos viendo en su cuadro clínico, no tenemos todos los criterios cumplidos que habíamos mencionado para el síndrome de choque tóxico asociado a Staphylococcus aureus,
pero como lo vemos dentro de su cuadro, pues nos da un alto índice de sospecha asociado a la identificación del germen en los cultivos, lo que nos llevó pues al diagnóstico, a la impresión diagnóstica con este paciente. En conclusión, entonces, lo que quiero pues como dejarles es la importancia del reconocimiento temprano y el manejo oportuno para esta patología y un manejo que sea apropiado para lo que nos va a llevar en realidad a disminuir la mortalidad y las secuelas que se puedan generar secundarias pues a esta presentación. Y lo otro es que se van a necesitar también estrategias para definir mejor a las personas que estén en riesgo, como lo dije hasta ahorita, ha sido muy controvertido, optimizar el diagnóstico y pues la terapia e identificar las formas de lograr una prevención primaria para estos pacientes. Muchas gracias por su atención, pues esto es lo que teníamos hasta el día de hoy. No sé si el doctor Juan Pablo de pronto quiere hacer alguna anotación adicional o alguno de los presentes. Doctora Ana Carolina, excelente presentación. Muchísimas gracias por presentárnoslo. Gracias a usted. Hago relevancia de que este caso clínico es de un paciente indígena procedente de la costa pacífica colombiana, y entonces pensamos en una posible inmunodeficiencia porque mire que al principio nunca hizo una respuesta inflamatoria para esa infección tan tenaz que presentaba, siempre con tendencia a la leucopenia, siempre estuvo linfopénico, ¿sí? En la comunidad indígena de la costa pacífica colombiana, siempre, como hay eh, um, muchas relaciones entre los primos, entre los hermanos que tienen hijos, mucha consanguinidad. Entonces, entre ellos circula mucho el virus linfotrópico humano de células T tipo 1. Entonces está pendiente HTLV1. Hemos tenido muchos indígenas que nos llegan así gravemente enfermos porque no hacen controles prenatales las mamás. Entonces hemos también captado varios pacientes con VIH. Y también tener presente los pacientes con inmunodeficiencias primarias, cuando las enfermedades infecciosas se presentan muy graves, con un DEU muy severo. Entonces por eso solicitamos las inmunoglobulinas séricas. Sí, esto está conectado al doctor Miguel Ángel Luengas, que es infectólogo pediatra del Hospital La Misericordia de Bogotá, del Instituto Nacional Cancerológico. Doctor Luengas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Alguna consideración, algún apunte? Doctor, ay, se acabó de desconectar el doctor Luengas. ¿Verdad? Doctor Gómez, usted que siempre le gusta dar sus apuntes importantes. Históricos. Historia. De cuando la medicina estaba empezando, ¿ok? No, Juan Pablo, no, excelente presentación, Ana Carolina, como siempre. Gracias. No nos haces quedar mal en ningún momento. Te felicito. Es un tema que realmente te puso Juan acá, y hay que saberlo llevar porque si no se puede confundir uno mucho. Y realmente lo hiciste muy bien. No, nada, Juan. Me acuerdo cuando éramos estudiantes en el año 91, para eso me diste la palabra, cuando en Londres empezó a salir la famosa bacteria asesina. Esa bacteria come carne, que la llamaban. Esa bacteria no era otra que el Streptococcus betamolítico del grupo A, o Streptococcus pyogenes. Esa fue la culpable de que la varicela dejara de aparecer en los libros como una enfermedad benigna, porque a los niños que les estaba dando varicela, algunas de esas lesiones empezaban a necrotizarse y eso terminaba mal, terminaba en una fasciitis necrotizante. Durante la residencia tuvimos la oportunidad de ver un caso dramático de una niña que hubo que quitarle, de 15 años, que hubo que quitarle casi todo el tórax por eso, por una varicela que se le complicó y en cuestión de minutos eso fue creciéndole, hizo el shock tóxico, obviamente, y bueno, afortunadamente se operó y luego se rehabilitó en una clínica de cirugía plástica, pero esto es dramático, esa bacteria cuando nos estaba cogiendo, así como descuidados,
realmente hizo muchos estragos. Entonces fue ya la llamada bacteria asesina de Londres y realmente tuvimos la oportunidad de ver algunos casos de esos. Yo le he dicho a los estudiantes que así como nosotros fuimos la generación que creció con el Haemophilus influenza, viendo esas meningitis bacterianas con todas las complicaciones a vida y por haber que hay en los libros, eso las tuvimos oportunidad de presenciar, y la era del neumococo también. Ellos hacen una transición entre el neumococo y el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad, que realmente perfectamente se hubiera podido llamar diferente, porque tiene demasiadas características que la hacen diferente al estafilo que normalmente veíamos. Nada, excelente presentación. Llamo la atención que miren que el antibiótico empírico, porque es que es muy fácil decir cuando ya tiene uno el cultivo en la mano, ¿qué le va a poner? Pero cuando uno va a hacer un manejo empírico, a uno le pasan mil cosas por la cabeza. Entre otras, eh, cuando tú pones solamente banco, por ejemplo, con Clinda, estás descuidando completamente cualquier gran negativo y perfectamente, como dice Juan Pablo, la pseudomona, no mentiras, la pseudomonas aeruginosa puede estar presente ahí, sobre todo en esos pacientes que vienen del campo. Me acuerdo mucho un paciente que tuvimos también en la antigua clínica Rafael, eh, y terminó siendo una pseudomonas y todo el mundo creía que iba a ser un coco gran positivo. Entonces, realmente, cuando estamos en el manejo empírico, a veces es muy difícil casarse cuando el paciente está muy crítico. Y eligieron vancomicina, cefazolina y clindamicina. Ya Ana explicó muy bien que la clinda, que es un bacteriostático, lo hicieron, era para el control de la toxina. La banco, obviamente, es como un bactericida débil, un bacteriostático, no es propiamente un bactericida, pero digamos, ese te va a cubrir el estafilo resistente total, el de patrón asociado al cuidado de la salud, que antes se llamaba intrahospitalario. Pero definitivamente la cefazolina, que es lo que yo quiero aquí resaltar y felicitar a los que hicieron ese manejo empírico inicial, porque la cefazolina es muy importante porque el estafilococo aureus meticilino sensible responde más a esas cositas para los cuales fueron creados, o sea, las isoxazilpenicilinas como la oxacilina, que antes se llamaba prostafilina, eh, o las cefalosporinas de primera generación, en este caso cefazolina y cefalotina. Entonces, no, sencillamente llamar la atención sobre que en el caso clínico escogieron muy bien. Que si fue un shock tóxico o no, hay cositas de que sí, hay cositas de que no. Como saben ustedes, eso tiene una serie de requisitos, ya lo dijiste, y de pronto no los cumplió todos, pero hay sospechas que de pronto sí. Y no sé, porque a veces se me desconectaba. No sé, Juan Pablo, si tú les hablaste de la leucocidina de Pantón Valentine, que es la culpable de todo esto. Doctor Gómez, gracias por los apuntes. Y la doctora Ana Carolina Parazzi, al principio de la presentación, ella mencionó todas las toxinas que están presentes en Staphylococcus aureus, ¿sí? Y dentro Sí, de pero es muy esas importante la mencionó. es muy importante que la gente sepa que el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, que es mucho más virulento, esa virulencia se le atribuye en mucho a la presencia de esa leucocidina, y es que la diferencia es enorme. Mientras el 95% del adquirido en comunidad tiene la toxina, solamente la tiene el 5% del asociado al cuidado de la salud. Y eso puede determinar esa virulencia, a eso se le atribuye en parte esa virulencia tan marcada que tiene el estafilococo aureus meticilino resistente aquí en comunidad. Entonces, no, excelente esta revisión. Yo estoy muy feliz aprendiendo todos los días acá con estas revisiones. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gómez. Y mañana están cordialmente invitados. Vamos a revisar intoxicación alimentaria a las 5 de la tarde. Entonces, todos están cordialmente invitados y muchas gracias por conectarse. Gracias, Muchas gracias. gracias a todos. Que estén muy bien.